Aleluya, seguimos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Supreme Gracia, y también de manera presencial aquí con los santos de Tijuana. Y bueno, es verdad que habíamos empezado una enseñanza acerca de los diferentes dones o regalos que Dios nos ha dado. En la semana pasada tuvimos un pequeño paréntesis, pero fue muy precioso por la enseñanza que recibimos en contra del menosprecio. Y bueno, se nos dio una semilla muy preciosa respecto de cómo contrarrestar el menosprecio. Y hoy voy a hacer una excepción, no voy a darle continuidad a los dones que Dios nos ha dado, aunque sí debo hacer un comercial importante sobre los dones, perdón por la expresión comercial. Debo hacer un comentario muy especial acerca de los dones espirituales. Moverse en los dones espirituales no significa que uno sea una persona madura. Es importante entenderlo. Bueno, voy a leerlo de manera directa, 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13 dice ahí el apóstol Pablo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiene. Aquí cuando habla de las lenguas se está refiriendo al don de género de lenguas. Que alguien, que venga un extranjero y quien tiene el don de lenguas le ministre el evangelio en lenguas. ¡Oh, qué hermoso! Pero eso no le hace maduro. Dice el verso 2: si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que pasase a los montes y no tengo caridad, nada soy. Como pueden ver, aquí están mencionados diferentes dones. La profecía tiene 7 diferentes niveles, un día les hablé de ello. Y la profecía, tener profecía desde la cita de la Escritura hasta el don profético, el ministerio de apóstol y profeta, no necesariamente nos hace maduros. O entender los misterios y la ciencia, esto habla de palabra de ciencia y de sabiduría, no nos hace maduros. Tener fe que mueva el planeta entero, fe que mueva montañas, no nos hace maduros. Traspasar los montes no nos hace maduros. Luego, repartir toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad, de nada me sirve. Ahora, entendamos algo que es muy importante. Los dones son para edificar la iglesia. No estoy menospreciando los dones. Lo que estoy estableciendo es que tener el don no nos hace maduros. Lo que nos hace maduros es tener el carácter de Cristo. Esto es importante, esto es trascendental. Cuando nosotros vemos, bueno, yo vi a mi pastor en la Ciudad de México, un evangelista por vocación. Él siempre dijo: mi púlpito son las 4 esquinas, y él predicaba en la calle. Él predicaba en la calle, no a la manera del evangelista que viene y dice: pastor, tengo toda la agenda llena y solamente puedo predicar el domingo. No, si eres evangelista, vete a las calles a predicar a las esquinas. Él predicaba en las calles. Él predicó en San Camilito, en Garibaldi, frente al edificio Nuevo León. El edificio Nuevo León se cayó por completo. Ahí, en ese lugar, después de caer el edificio, terremoto de 1985, ahí predicó él. Él se metió a San Juanico, conocido como San Juanico, San Juan Izhuatepec. Después del flamazo, después de aquella gran explosión, yo fui testigo de esa explosión. Yo vivía a unos 3-4 kilómetros del lugar. Y fue terrible esa explosión. Ahí se metió él a evangelizar. Él evangelizaba las calles, él evangelizaba, en el Jardín de las Rosas, así se conoce, el Jardín de las Rosas, a un lado de la Basílica de Guadalupe. Ahí evangelizaba él. Y a él le seguían las señales del evangelista. Me tocó ver muchas sanidades, a mí me tocó verlo. Dios obrando sanidades a través de él. Ahora, estoy mencionando esto porque hablo de que los dones edifican la iglesia. Perdón, pero ya me quedé y voy a seguir con los dones y hasta donde nos aguante el Señor. Pero los dones edifican la iglesia.
un evangelista llegó, el nombre Fermín García, ya está con Cristo el evangelista Fermín García. Llegó a Ciudad Madero, Tamaulipas. Él iba muy lastimado, acababa de sufrir una agresión espiritual muy fuerte, iba muy lastimado. Llegó a una iglesia local ahí en Ciudad Madero, Tamaulipas, y platicando con el pastor le dice: oye, ¿tú predicas? Le preguntó. Él dijo: por la gracia de Dios. Así hablaba, ¿no? Un poco cultural. Por la gracia de Dios predico, dijo él. Entonces el pastor le dice: predícanos hoy en la noche. Y entonces el hermano, el pastor, el evangelista Fermín García, predicó esa noche. Y entre los congregantes iba una niña invidente. Y entonces el evangelista Fermín García oró por esa niña invidente y recobró la vista a la niña. ¿Cómo creen que estaba en la iglesia al día siguiente? Saturada. No se podía entrar, estaba lleno el local y gente afuera esperando. Los dones evangelizan. Los dones espirituales evangelizan y son herramientas. No menosprecio los dones. Ahorita voy a llegar al tema, pero quiero decirles, en la India, en el país llamado la India, ahí llegó un profeta. Philip Stanley llegó. Y entonces él estaba ministrando dentro de un local de una iglesia y terminó de ministrar. Y al día siguiente vino una persona en la reunión, se presentó y le dijo: yo era el brujo fulano. Se presentó como brujo. Ayer yo vine a hacerte daño espiritual, le dijo al profeta. Y estaba yo fuera del local. Dice: pero después de estar escuchando la palabra que tú hablabas, yo hablé con tu Dios. Y le dije: Dios, tú eres Dios verdadero, tú eres Dios auténtico, sáname de este mal que tengo. Tenía un problema gastrointestinal. Dice: y tu Dios me sanó, así que tu Dios ahora es mi Dios. Los dones evangelizan, hermanos. Los dones evangelizan. Entonces es importante, muy importante, que los dones que Dios nos ha dado, y si no sabes cuál es tu don, bueno, quiero que vengas los viernes para orar por ti. Cualquier viernes voy a orar por ti para tener el testimonio que Dios, del don que Dios te ha dado, o los dones que Dios te ha dado. Pero esos dones que Dios te ha dado son para que los ejecutes, para que trabajes con ellos. Voy a ir en unos testimonios, ejemplos prácticos de menos a más. Tú ves una cucaracha en el piso, ¿qué haces? Brincas, te subes a la silla, ¡ay, una cucaracha! O la aplastas. O si eres benigno, porque hay gente benigna con las cucarachas, la tomas y la llevas a un parque, ahí la dejas que prolifere, que crezcan más cucarachas, que se multipliquen las cucarachas. ¿Qué es lo que haces? Bueno, tú tienes herramientas, ya sea para darle muerte, machacarla, o echarla fuera de tu casa. Tienes las herramientas, las usas. Hay un detalle importante, ahorita dije una cucaracha, pero hay quienes vienen y dicen: pastor, cuando me voy a acostar a dormir, siento que algo me detiene, estoy tieso, no puedo hablar. Tienes las herramientas. El nombre de Jesús, la sangre de Cristo, la palabra de verdad, el Espíritu Santo a través de la oración, tu yo sometido a Cristo, la alabanza, el amor. Tienes recursos. Tienes recursos. Los dones espirituales evangelizan. Viene alguien
y me dice, tengo esta carga y esta necesidad, no sé qué hacer. Y por palabra de ciencia se le dice, este es tu problema, y por palabra de sabiduría se le dice, haz esto. Vino una mujer agobiada con un pastor y le dijo, pastor, mis hijos no me aman, mi esposo me detesta, me odia, todo el mundo está en mi contra. El pastor le dijo, ¿qué dice Cristo de ti? ¿Qué dice Cristo de ti? ¿Qué dice Cristo de nosotros? ¿Qué dice Cristo de mí? Él dice, mis pensamientos son de bien, son de bendición, son de paz. Entonces, la Escritura dice categóricamente, si mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Así que, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, son dones espirituales. Estoy en una encrucijada, pastor. Estoy en la toma de una de dos decisiones. Bueno, cuando se trata de una de dos decisiones puede ser un poco más fácil, pero cuando te dicen, tengo un abanico de 7 diferentes opciones, pero solamente debo tomar una. Cuán importante es la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría para actuar en consecuencia, actuar de la manera correcta y adecuada. Miren, hermanos, yo no soy todavía el hombre espiritual que deseo ser. No soy el hombre del nivel de Cristo. Estoy creciendo, soy inmaduro, hay diferentes debilidades en mi vida, pero les voy a contar por lo menos 2 testimonios de ciencia que Dios me dio en las últimas 2 semanas. Nada más 2 testimonios de ciencia. Yo tenía que hacer una compra y le dije, Señor, guíame, mira, 1, 2, 3, todas estas opciones, necesito hacer una compra. Y miren, de una manera nítida y clara, Dios me dio, hice la compra. Y vi la mano de Dios. Se lo voy a poner mucho más fácil todavía. Anoche, me faltaba leer, me faltaba hacer mis lecturas devocionales de la palabra. Yo leo la Escritura en el transcurso de la jornada, cuando tengo una opción, ahí invierto ese tiempo de lectura. Entonces dije, bueno, pues ya me voy a acostar a dormir, pero antes de dormirme voy a leer la palabra de Dios. Y la busco, la Biblia que yo uso para mi lectura, tiene sus separadores, porque leo porciones del Antiguo Testamento, leo porciones de los Salmos, leo porciones de los profetas, leo porciones de los Evangelios y leo de las epístolas. Así es mi lectura. No leo mucho, pero leo porciones de todos lados. Entonces, no encontraba mi Biblia. Anoche, ¿qué haces tú? Oh, ya no encontré la Biblia, pues a dormir. Hasta mañana, Señor. Hablé con Dios y le dije, Señor, tú sabes dónde está la Biblia. Y miren, hermanos, ¡pum! No, perdón por hacer el tris, no es correcto hacer, pero bueno, en razón de lo que Dios habló, pues Dios me dijo exactamente dónde estaba la Biblia. Gracias, Dios, voy y recojo la Biblia. Palabra de ciencia, palabra de conocimiento. Lo cual no significa que yo sea un hombre del nivel de Cristo. Estoy creciendo junto con ustedes para llegar al nivel de Cristo. Aleluya. Los dones evangelizan. Los dones evangelizan. ¿Cuál don o cuáles son los dones que Dios ha puesto en ti? Dios quiere que los pongas en uso para que la iglesia crezca. Bueno, yo escucho algunos hermanos decir, no, esto va a crecer. Otros dicen, yo quiero que esto crezca. Yo digo también, yo quiero que esto crezca. Y estoy orando. Estoy orando porque esto crezca. Perdón. Pero los dones deben operar.
Una palabra que Dios dio el viernes y la comparto con todos, los que estuvimos el viernes aquí la escucharon, la comparto hoy con todos los que no estuvieron el viernes. Dios dijo que daba fe a la iglesia. Dios dijo que daba fe a la iglesia, pero dijo también que empezásemos a hablar palabras de fe. Y puso una condición: que esas palabras de fe sean acordes a la Escritura. Va de nuevo, Dios dio fe a la iglesia. Entonces Dios nos dice que demos palabras de fe, pero que las palabras de fe las demos acordes a la Escritura. Bueno, yo puedo decir: Señor, pues me diste el don de fe, pues dame $100 millones. Es una palabra de fe. La pregunta ¿es acorde a la Escritura? No. A menos que Dios me dijera: vas a pedir $100 millones, pero vas a repartir esos $100 millones entre 100 millones de iglesias. O sea, $1 le va a tocar a cada iglesia, ¿verdad? Pero el punto es que tu petición, que tu declaración de fe sea acorde a la Escritura, sea conforme al plan de Dios. Aleluya. Entonces, vamos a hablar de los dones espirituales. Ya me quedé aquí y voy a continuar. Yo deseo hablar de otra cosa, pero vamos a hablar de los dones espirituales. Muy bien. Regresemos a 1 Corintios 12. Es donde hemos estado hablando ya un poco, hace 2 semanas, ya hace 3 semanas también lo mencionamos un poco. Pero dice ahí, 1 Corintios capítulo 12, en el verso 8, dice: porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es una declaración del corazón de Dios de cómo hacer las cosas. La palabra de sabiduría es una declaración del corazón de Dios de cómo hacer las cosas. Y esta palabra de sabiduría, escúchenlo bien, aplica en lo espiritual, aplica en lo anímico y aplica en lo práctico. Aún en lo práctico va a aplicar. Pero es importante primero hablar con Dios. Es importante primero decirle: Señor, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago esto? Ya me tocó cocinar los frijoles. ¿Cómo voy a cocinar los frijoles, Señor? Porque yo no sé cocinar frijoles. Entonces Dios me dice: bueno, haz así, 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 así. Ahora mencioné el caso de los frijoles, pero poner un tornillo, poner un taquete, hacer una reparación mecánica. Hay muchas circunstancias en las que a veces nos movemos y no sabemos cómo hacer las cosas. Y Dios te puede dar palabra de sabiduría. No vas a consultar al pastor, no le vas a hablar por teléfono para que te diga cómo vas a hacer el puré de tomate. Tienes que consultar a Dios. Dios te va a decir cómo. Palabra de sabiduría. Ahora puse ejemplos muy burdos, pero ¿qué hay cuando tú enfrentas a tu jefe para darle testimonio de Cristo? ¿Cómo le voy a hablar de Cristo? Dame sabiduría, Señor. Dame las palabras adecuadas para poder hablar de Cristo. Les comento un testimonio, lo escuché ayer, de viva voz. Ramón González es un hermano en Cristo que vive en Mexicali. Y él tenía un gran amigo, un amiguísimo de toda la vida, con quien convivía, pero ese amigo no tenía a Cristo en su corazón y Ramón ya había entregado su vida a Cristo. Y él se atormentaba en su corazón diciendo: ¿cómo voy a testificarle de Cristo? ¿Cómo voy a testificarle de Cristo? Y pasaban los días y las semanas y los meses y pasó el tiempo y él no podía testificarle de Cristo. Entonces murió su amigo. Y al morir su amigo, él se apesadumbró en el corazón y dijo: Señor, no le hablé de Cristo. Y estaba atormentado en su alma. Viene otro hermano en Cristo, un amigo más,
Y le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Dice, ¿sabes que murió fulano? Sí, ya lo sé. Dice, siempre le pregunté a Dios cómo testificarle de Cristo. Dice, y nunca tuve palabras para hacerlo. Y estoy apesadumbrado porque no le hablé de Cristo, dijo él. Y el otro hermano le dice, estás equivocado. ¿Cómo? Estás muy equivocado. ¿Sabes? Él siempre me refirió de ti. Ramón así, Ramón asá, Ramón camina en una senda muy preciosa, Ramón da un testimonio muy limpio, Ramón esto, Ramón otro, hablando de Ramón, de todo el testimonio de la gracia fluyendo a través de su vida. Él había testificado con su vida. Así que puedes tener al jefe y tal vez nunca le hables de Cristo, pero si él ve tu conducta intachable, entonces ese jefe no tendrá pretexto. La palabra profética decía que no debemos comulgar con el mundo. Bueno, tu jefe te dice, vamos a echarnos unos tragos, pues vamos a echarnos tragos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces ya el jefe dice, ay, los cristianitos son así, iguales. Nada más traen el sello de cristianos, pero son iguales. Y el testimonio se cae. Hay que tener prudencia, sabiduría. La palabra de sabiduría puede llevarte a testificar sin palabras. Esto lo dice la Escritura también. Pablo, Pedro, el apóstol Pedro escribiendo. Vosotras mujeres, que hablen por su conducta, que testifiquen con su conducta. Gloria al Señor. Luego dice, regresamos a 1 Corintios 12, dice palabra de ciencia. La palabra de sabiduría te dice cómo hacer las cosas, pero la palabra de ciencia te dice qué hacer. ¿Qué hacer? Y llegamos a un plano espiritual. ¿Qué debemos hacer como iglesia? ¿Qué debemos hacer como familia? ¿Qué debemos hacer como creyentes? La Escritura nos da infinidad de mandamientos. En el Antiguo Testamento eran 10 mandamientos. En el Nuevo Testamento hay más de 700 mandamientos. Pero todos los mandamientos, la ley y los profetas del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, todos los mandamientos se comprimen a una palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento, con toda tu mente, con toda tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos capítulo 13, por ahí del verso 8, dice que la ley y los profetas se cumplen, y esto lo dice Cristo en los Evangelios, pero Pablo lo dice en Romanos 13. Porque no adulterarás, porque no fornicarás, porque no hurtarás, porque todo lo que tú quieras, no lo harás. Aquello que es pecado, no lo harás porque amas a Dios y amas a tu prójimo. Debo decirles que en los 10 mandamientos que están en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, en esos dos capítulos están los 10 mandamientos mencionados. En Deuteronomio 20 y en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Ahí están los 10 mandamientos. Debo decirles, los primeros 4 mandamientos son de nuestra relación con Dios. Y debo decirles algo más. Los 4 mandamientos de nuestra relación con Dios son en relación a temor de Dios. Temor de Dios. ¿Cuán importante es que tengamos temor de Dios? No podemos decir que amamos a Dios si andamos fornicando, si andamos adulterando, si andamos robando, si andamos mintiendo, si andamos defraudando. No podemos decir que amamos a Dios, y menos al prójimo, al que es nuestra víctima. No se puede. Es un absurdo decir de esa manera. Allá en la Ciudad de México hay un templo católico. Hay un templo católico que es el templo de San Judas Tadeo. No, corrijo, no es cierto de San Judas Tadeo. Bueno, sí hay uno de San Judas Tadeo, pero no hablo de eso. Hay un templo católico en una área que se conoce como La Merced.
ese templo católico es el templo de San Dimas, el buen ladrón. Ya ven que al Señor lo crucificaron con dos ladrones, uno a su izquierda, otro a la derecha. Uno de ellos dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo hicieron santo y le pusieron nombre. La escritura no habla del nombre de ese personaje. ¿Y saben quiénes van a ese lugar? Van los malandros. Y le dicen, hazme el milagro de ponerme víctimas para que las robe hoy. Y van los policías. También los policías. Y le dicen a San Dimas, el buen ladrón, hazme el milagro de encontrarme malandros para estafarlos, para defraudarlos. Y en Sinaloa está el santo ese Malverde. Que fue un criminal ese hombre. ¿Y hasta dónde le llevan? La clave, amados hermanos, está ligada, está vinculada a 1 Corintios 13, del 1 al 3. Los dones. 1 Corintios 13, del 1 al 3. Los dones, cualquiera de los dones que se ejerza, debe ejercerse en amor. Amor ágape, caridad, el amor que es de Dios. El amor que es Dios mismo. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Vamos a regresar a 1 Corintios 12. Y dice ahí, en el verso 9. A otro es repartida fe por el mismo Espíritu. Fe. Cuentan dos testimonios, no me constan. Lo que voy a decir no me consta, perdón si esto es falso. Pero cuentan dos testimonios. Uno de ellos, un hombre de Cristo, quiero decir, un creyente, en Acapulco, en un evento hace ya más de 35 años. Y era un evento multitudinario y era un hombre dotado de dones espirituales. La gente venía y sanaba por la oración de este hombre. Así me lo contaron el testimonio. Quien me lo contó fue el joven que me recibió en la iglesia el día que yo llegué agobiado, deshecho. Y él me dijo, en ese evento, cuando llegaba yo, si yo llegaba, oiga, pues mire, tengo este problema de salud. Lo primero que me decía, ¿has pagado tus diezmos? No los he pagado. Ve y paga tus diezmos, luego vienes para que ore por ti. Así, me dicen que así le decía. O sea que el que sí pagaba diezmos, oraba por él. Yo lo vi en una iglesia en Sonora, cuando decía el pastor, pasen aquí todos los que pagan sus diezmos para orar por ustedes y que Dios les multiplique. Pues yo me quedaba sentado porque yo no pagaba diezmos en esa iglesia, yo pagaba diezmos en otra iglesia. Yo me quedaba sentado ahí. Hermanos, el otro testimonio que escuché no me consta, de alguien que recibió un don específico y oraba por la gente y sanaba. Decidió poner un consultorio y murió agusanado. Los dones son para edificar la iglesia. La palabra, el don de fe, voy aquí a combinar. Don de fe en el verso 9. También dones de sanidad es el mismo verso 9. En el verso 10, operaciones de milagros. Esos tres dones son dones de poder. Fe, sanidades, milagros. Dones de poder. Dios va a dotar los dones de poder para ver precisamente al que es ciego recuperar la vista, al que tiene cáncer ser sanado, al que tiene diabetes recuperar el páncreas, el hígado, los riñones, todo lo que tenga que estar involucrado para que la diabetes
se desvanezca, no haya más síntomas de diabetes. Los dones de fe, sanidades y milagros van a operar en lo sobrenatural. Les he hablado de Smith Wigglesworth. En el libro de Smith Wigglesworth, en la introducción al libro, queda registrado que hubo por lo menos 20 personas que recibieron vida resucitada después de haber muerto. 20 resurrecciones. Y saben, lean el libro de Smith Wigglesworth, es muy sencillo de leer, muy sencillo de leer. El que quiera se lo presto. Ahí lo tengo en casa. Alguien me dice, yo se lo presto. Él era muy simple para predicar el evangelio. Un día llegó una hermana y le dijo: hermano Smith, deme algunos tratados para evangelizar. Dice: yo me volteé y le di la Biblia. Esto es para evangelizar. Era así de simple los hermanos Smith Wigglesworth, pero estaba dotado de dones espirituales, era un auténtico evangelista, oraba por gente enferma y sanaba. Y él decía: ¿por qué si oro por la gente enferma y sana, por qué no sana a mis hijas de los ojos para que ya no usen lentes? ¿Por qué no me sana a mí de esto? Porque Dios a veces pone un aguijón. ¿Saben? El profeta Eliseo hizo el mismo número de milagros que Elías, pero hay un milagro que no está registrado para Elías que hizo Eliseo. Por ahí hay detalles. Ahorita no recuerdo bien el testimonio bíblico, pero el profeta Eliseo, alguien dijo que hizo el doble de milagros que Elías. Y sin embargo, ¿sabe qué dice la Escritura? Eliseo murió de la enfermedad que tenía. Eliseo le dio palabra de ciencia a Labán para que fuese sano de la lepra. Eliseo habló una palabra creativa en la mujer sunamita: conforme al tiempo de la vida, abrazarás un hijo. Eliseo habló muchas palabras creativas. Sirve el pan para todos. Es poco, Señor. Tú sirve el pan para todos. Dios multiplicará el pan. Y sobró pan. El milagro de multiplicación de panes lo tiene Eliseo y el Señor Jesucristo. Eliseo hizo diferentes milagros tremendos. Hagan acequias, pozos, traigan un tañedor. Mientras el tañedor tocaba un instrumento musical, él estaba en la presencia de Dios. Eliseo estaba en la presencia de Dios. Vive Jehová en la presencia del cual estoy. Vive Jehová. Que Dios traerá aguas y llenará esas acequias, y no moriréis de sed vosotros, y de vuestros enemigos Jehová será cargo. Palabras de ciencia, palabras de sabiduría. Eliseo, de veras, tremendo. Elías hizo milagros tremendos. La resurrección del hijo de la sunamita, igual que lo hizo Elías con el hijo de la viuda de Sarepta de Sidón. Y sin embargo, la Escritura dice que Eliseo murió de la enfermedad que él tenía. Era un aguijón para Eliseo. Pero ¿saben? Eliseo nunca se quejó del aguijón. Pablo sí habló con Dios. Segunda de Corintios 12. Señor, he rogado a Dios 3 veces que me quite este aguijón, un aguijón de Satanás que viene y me abofetea. ¿Saben una cosa? Pablo y Pedro, en el libro de los Hechos, haciendo milagros, sanidades, prodigios. Pablo le dice a Eneas: ¡Eneas! Jesucristo te sana. Y ¡bum! Se levanta Eneas. Era un hombre inválido. ¿Qué le dijo Pedro al inválido que mendigaba en la puerta la hermosa? No tengo oro ni plata. No tenemos oro ni plata, iban Juan y Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo,
levántate y anda. Y lo tomó de la mano y lo levantó. En ese momento que lo levantó, un crujir de huesos que se juntaron de la manera correcta, que crecieron con músculos, tendones, con jinetes, con arterias, venas, todo creció dentro de él, porque él, por ser inválido desde nacimiento, no había crecido. Tenía el cuerpo de un niño, pero al crecer a la estatura del diseño del código genético, él se levanta, camina y empieza a lanzar. Bueno, Pablo, la escritura dice que llevaban los pañuelos de Pablo para tocar a los enfermos y estos sanaban. Y Pablo tenía un aguijón, y ese aguijón era, para algunos era un problema de cataratas en los ojos. De ser ese el aguijón, le dijo a Dios, quítamelo, Señor, y el Señor dijo, bástate mi gracia. El punto de equilibrio en el mover de los dones espirituales es que Dios nos lleve a cumplir esos dones, pero sin que nos exaltemos. Para que Pablo no dijese, ¿qué haría Dios sin mí? ¿Qué haría Dios sin mí? Híjoles, amados, es que hay un texto, perdón, lo voy a citar, pero hay un texto que dice, he hecho más que los apóstoles, y luego corrige. Dice, no yo, la gracia de Dios en mí. Ah, qué bueno que corrigió a tiempo, ¿no? Hermanos, los dones espirituales deben moverse en el justo equilibrio. Nos faltan dos dones y voy a darles el equilibrio precisamente. Esa es la palabra rema de hoy. Dice en el verso 10, operaciones de milagros, ya lo mencioné, junto con dones de sanidades y fe. Profecía, palabra de profecía. La profecía dada por el don, dada por el vaso, debe ser para edificación, exhortación y consolación. En la iglesia donde estuve en la Ciudad de México, en un momento dado se llegaba a escuchar, hijo mío o hija mía, yo conozco tu aflicción, pero yo tengo control de las circunstancias. Entonces decía alguien, es para mí, Señor. Testificaba, el Señor me habló. Hijo mío, la decisión que vas a tomar es la correcta, yo te respaldo, dice el Señor. El Señor me está hablando, yo tenía en mente hacer este negocio y ahora entiendo que es de Dios. La palabra profética es para edificación, consolación y exhortación. Levántate, hijo mío, porque yo te respaldo. Tú estás afligido por esto, por eso. Ay, Dios, gracias. Les he contado testimonio de aquel profeta, un hombre que me bendijo mucho. Este profeta lo decía de esta manera: no llegué a la iglesia arrastrando la cobija, decía él, la cobija me arrastraba a mí. Doblé mis rodillas y me puse a orar y a derramar mi alma delante del Señor. Vino alguien y me dijo, el pastor te llama. Y el pastor me dio una palabra que me exhortó. Exhortar es dar ánimo, no regañar, no azotar. Exhortar es dar ánimo. Dice, después de aquella exhortación, levanté la cobija y seguí caminando. Así que géneros de lenguas e interpretación de lenguas también nos va a dar profecía o ciencia o sabiduría. Géneros de lenguas sumado a interpretación de lenguas puede darnos cualquiera de los dones anteriores. Perdón, mi mamá tenía el don de interpretación de lenguas. Y mi mamá no fue a la universidad. No lo digo para vergüenza. Nunca superaré a mis padres, aunque ellos no hayan ido a la universidad, yo sí. Ellos tenían una sabiduría de Dios. Los admiro todavía, los guardo en mi corazón.
Ella no fue a la universidad, pero sabía del don de discernimiento, de interpretación de lenguas, porque Dios se lo había dado. Así que, amados hermanos, cuando hay un mensaje en lenguas, y viene la interpretación, así dice el Señor, ahí puede operar cualquiera de los 8 dones anteriores, de los 7 dones, previos. Pero ahora vamos a la esencia de la palabra rema. La palabra rema está en 1 Corintios 13, del 1 al 3. Los dones espirituales deben tener una envoltura. ¿Qué es un don? Antes de continuar con la envoltura, ¿qué es un don? Un regalo. Es un regalo. Un don es un regalo. Si es de bodas, ¿cómo debe ir envuelto? Yo lo envolví en papel de estraza para uno de mis mejores amigos porque no tenía otro papel de regalo. La tradición del mundo nos dice que debe ser el papel blanco con algunos motivos propios de la boda. Anillos, qué sé yo. Pero si es de cumpleaños, bueno, pues, si es de niño con globos, si es de niña, en fin. Así dice, ¿verdad? Los dones que Dios nos ha dado vienen envueltos en amor. La gracia de Dios se manifestó a través del amor. Vamos a Juan 3:16. De tal manera amó, ahí está, Dios a la humanidad que dio, ahí está el regalo. Y todo aquel que tiene a Cristo lo tiene todo. Amén. Puede ser que no tenga yo el don de profecía, puede ser que no tenga el don de milagros o el don de fe, pero tengo todo con Cristo. Aleluya. Entonces, el don que Dios les dio a cada uno de ustedes, o los dones que Dios les dio a cada uno de ustedes, están en un paquete envuelto en una palabra que se llama amor. Amor ágape. No sé cuántas personas existan en el mundo. Yo soy una de esas personas raras, muy raras. Que procuro no romper ni rasgar la envoltura. Procuro ir despegando poco a poco. Si se rompe algo, pues es porque el pegamento estaba muy fuerte, ¿verdad? Pero yo procuro ir desprendiendo poco a poco. Hay quienes dicen, a ver, presta para acá y ¡rom! Y rompen el papel. No, yo no soy de eso. Yo voy despegando, quito el papel, abro la caja, abro el paquete, viene envuelto, quito la envoltura con cuidado. Quiero decirles esto. El don que Dios les ha dado a cada uno de ustedes, o los dones, puede ser más, vienen en un paquete de gracia, en una caja de gracia, envuelta con amor. Y cuando nosotros hacemos a la manera del mundo de romper la envoltura y quitar la caja y tirar al cesto de basura y embelezarnos con el regalo, nos olvidamos de 1 Corintios 13. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, caridad, vengo a ser como un tal que resuena o címbalo que retiñe. Yo he escuchado mucha gente hablar lenguas, mucha gente. Hay dos varones que me gustaban mucho las lenguas que hablaban ellos. Y hasta las imitaba. Y eso no es correcto. No es correcto imitar las lenguas. Eso ya lo olvidé, ya lo dejé. Que Dios me perdone por eso. Pero eran tan hermosas las lenguas a mi oído para que las imitaba. Pero aquí dice, entonces, aunque yo hablase como ellos, porque me gusta la forma en que hablaban, si no tengo amor, y el amor es temor de Dios. Verso 2, y si tuviese profecía
y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, nada soy. Las tres ocasiones en que encontramos la palabra amor en estos versículos es ágape, amor, ágape. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es que los dones espirituales deben no solo llegar a nosotros con esa envoltura de amor, sino que deben ejercerse con amor. Los dones espirituales deben ejercerse con amor. Dicho en otras palabras, hijo mío, dice el Señor, tú así. Ya quedó hecho picadillo. Cuán importante es que el don se ejerza con la esencia del amor de Dios, del amor de Cristo. Vamos a ver dos ejemplos prácticos y continuamos. Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5. Allá en los versos 5 al 8. Estaba ahí en el estanque de Betesda un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Como Jesús vio echado y entendió que ya había mucho tiempo, dícele: ¿quieres ser sano? Señor, no tengo quien me meta al estanque, etcétera, etcétera, etcétera. Verso 8, dícele Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. Ahí está una palabra milagrosa, el don de milagros. Porque los huesos estaban ya, atrofiados, los huesos. Es un milagro Fe, sanidades y milagros van de la mano. Es un milagro. Dice, toma tu lecho y anda. Verso 9. Y luego que aquel hombre fue sano. Y luego aquel hombre fue sano y tomó su lecho e iba a ser. Ahí está la palabra de amor. Toma tu lecho, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Sé sano. Sé sano. Verso 14. Se vuelven a encontrar. En medio de la gente se habían separado. Jesús tomó una ruta con sus discípulos. El hombre sanado tomó una ruta distinta y se vuelven a encontrar. Verso 14. Después de ello Jesús en el templo díjole: he aquí has sido sanado. No peques más, porque no te venga una cosa peor. Lo que hizo primero Cristo fue darle una palabra de sanidad, de milagro. Aquel hombre recibe el milagro, empieza a caminar, su corazón empieza a reaccionar, se da cuenta que después de 38 años de inválido, ahora puede disfrutar del placer de caminar. Parece que cuando nosotros perdemos algo es cuando realmente nos damos cuenta de lo valioso que es. Hay un refrán que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y aquel hombre se dio cuenta y fue al templo. Fue al templo a adorar. Entonces el Señor utiliza ya el tiempo correcto y le dice: no peques más. Eso te vino por causa del pecado. Ahí está la palabra de exhortación. No lo está regañando, no lo está azotando,
sino que está aprovechando la oportunidad de que este hombre ya pudo reflexionar en su sanidad. Tal vez pasaron unos minutos, tal vez pasaron unas horas, pero ahí es donde, en el templo, en el lugar de adoración al Señor, no peques más para que no te venga lo peor. Ahí en Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, le trajeron al Señor una mujer en adulterio. Y si bien aquí no hay un milagro en la perspectiva de los 9 dones espirituales, está la expresión del amor, está la palabra de ciencia. El don de palabra de ciencia se da después. Ahí le trajeron una mujer adúltera. El testimonio de los acusadores, en el verso 3, entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio, y poniéndola en medio, dicenle: maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho, adulterando. ¡Ah! El adulterio no se hace con fantasmas o con espíritus inmundos. Solo llevaron a la mujer, no llevaron al adúltero. Tomaron partido, los escribas y los fariseos tomaron partido. No sé, la Biblia no lo dice, pero a lo mejor hasta hicieron todo el teatro, dijeron: oye, ve y sedúcela y después nosotros te hacemos, te libramos, nos llevamos a la adúltera para ver qué dice. Lo que haya sido, no llevaron a la adúltera. La ley decía que los dos adúlteros debían morir, él y ella. Aquí solo llevaron a la mujer. Pero después de la provocación, el Señor contesta con sabiduría. Ahí está el don de sabiduría. ¿Dónde? En el verso 7, díjoles, a partir de la segunda línea, díjoles: el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra, el primero. La dispensación de gracia empezaba a tomar la alborada, empezaba a iluminar la gracia con la presencia del Señor. La ley decía: el adúltero debe ser apedreado. Pero la gracia dice: pues que sea apedreado por el que no tiene pecado. Alguien dijo que cuando escribía el Señor en la tierra, escribía: Simeón defraudó con tanto, Jonás fornicó con fulanita. Empezó, es lo que se dice, no está probado. Lo que es un hecho es que, redarguidos por el pecado, empezaron desde los ancianos a irse. Pero la clave de la palabra de sabiduría ya está dada, y ahora vamos a ver la palabra de amor que envuelve una palabra de ciencia. Vean lo que dice ahí en el verso 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie más que a la mujer, díjole: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. El Señor sabía que ella había estado adulterando, pero primero le da la palabra de amor: no te condeno. Pero nosotros nos volteamos y decimos: tu pecado te ha alcanzado, por eso estás así. Es mi hijo, pero él no, es una broma. A veces así somos. Los amigos de Job, así le dijeron: es por tu pecado que estás así.
¿Dónde está el amor? El proverbio dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Pero sobre ese proverbio, mejor es el amor manifiesto que la reprensión manifiesta. Es importante, amados hermanos, muy importante que cuando viene el don y se ejerce, sea envuelto en amor. Porque si nos volvemos jueces, estamos usurpando el lugar de Dios. El único juez es Dios. Y alguien dirá, oye, pues hay millones de jueces por todo el mundo. Sí. ¿Sabe una cosa? Son empleados de la justicia divina. Pero hay quienes hacen injusticias, van a dar cuentas delante del juez justo. Porque la justicia es superinminente. La justicia es prevalente, la justicia es eterna. Me fui lejos, regreso. Es importante, mucho, muy importante, que el don se ejerza en amor. Así que, si fuese cierto ese testimonio que yo escuché de aquel que decía, ¿cuánto debes de diezmos? Pues no sé, ya debo como 50,000 pesos. Ven, paga 50,000 pesos diezmos si vienes para orar por ti. Eso no es de Dios. No es de Dios. El don es para bendecir. Es para bendecir a la iglesia. El don es para bendecir a aquellos que tienen un corazón dispuesto a recibir bendición de Dios. Y es importante esto que acabo de decir al final. A aquel que está dispuesto a recibir bendición de Dios. Yo estaba tomando clases de francés aquí en la Alianza Francesa hace ya casi 10 años. O más tal vez. Estaba tomando clases de francés ahí en la Alianza Francesa. Mi maestra, una mujer de Francia, estaba aquejada de un dolor. Y le dije, ¿quieres que ore por ti? Me dijo, no. Bueno, no. Yo le estaba ofreciendo orar por ella para que Dios la sanara. Me dijo, no ores por mí. Bueno, no. Hay gente que no está dispuesta a recibir ni siquiera una bendición de Dios. No hablemos de la salvación. Una bendición de Dios. Un toque de sanidad. Un toque de gracia. El amor, regresamos a 1 Corintios 13. 1 Corintios 13. En los versos 4 al 8, 1 Corintios 13, en los versos del 4 al 8, vamos a encontrar 16 atributos o cualidades del amor. Y reitero, es el amor de Dios, el amor ágape, el amor que es de Dios y el amor que es Dios mismo. Y ahí encontramos 16 atributos. La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia. La caridad no hace sin razón. No se ensancha. Ya llegamos ahí 5. Verso 5. No es injuriosa. No busca lo suyo. No se irrita. No piensa el mal. 4 más 5. 9. Verso 6. No se huelga de la injusticia, pero se huelga de la verdad. 9 más 2. 11. Verso 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Cuántos llevamos? 15. ¿Cuántas? 15. 15. Verso 8. La preeminencia del amor, la supremacía del amor. El amor o la caridad nunca
deja de ser. ¿Por qué nunca deja de ser? Porque Dios es amor. Desde la eternidad y hasta la eternidad, el amor es siempre eterno, porque una de las naturalezas de Dios es el amor. Hay un canto, le pusieron música a este texto, a las 16 características del amor. Hay un canto, los del camino, y es hermoso este canto, y termina precisamente en el coro: el amor nunca deja de ser, porque Dios es amor. Así que, primer paso, yo les animo, número uno, les animo a conocer el don que tienen. Quienes ya tienen conocimiento del don, les animo a que dejen fluir el Espíritu para que el don se manifieste en la iglesia o entre la gente que lo necesita. Por ejemplo, el don de sanidades no necesariamente debe ser en la iglesia. El don de sanidades puede ser donde quiera que ustedes se muevan. Si tienen el don de sanidades, orar por el enfermo. Lo que les pido ahí, cuando vayan a orar por un enfermo, pídanle a Dios dirección. ¿Debo ir a orar o no debo orar por esta persona? Dios te va a hablar. Así como a mí me dijo: aquí está la Biblia, no te vas a dormir sin leer la palabra, no te vas a dormir sin escuchar. Aleluya. Y número 3, quienes tienen el don y empiezan a funcionar en él, háganlo con una envoltura que se llama amor. Amor. Si tienes el don de sanidades y vas a orar precisamente por un enfermo, yo te animaría a que te pongas en los zapatos del enfermo, que pienses cómo padece esta persona. Hay quienes pasan por situaciones de enfermedad para afirmar el don de sanidades. Hay quienes, no estoy diciendo sea la regla, no es una regla, pero hay quienes sufren de problemas de salud para poder entender a los enfermos y orar con una actitud de caridad, de amor. Cuán importante es cualquiera de los 9 dones tenga la envoltura del amor. Y si ustedes leyeron bien, 1 Corintios 13 dice: el amor no se ensancha, no se envanece, no se enorgullece. De manera tal que si Dios obra a través del don, lo que debemos hacer es ir de rodillas y decir: es para tu gloria. Tú lo hiciste, no yo. Tú lo hiciste. Toda la gloria es tuya. Hubo un tiempo, y pastor en México, hubo un tiempo, bueno, los dones fluían. Me acuerdo de una ocasión que él se dobló y se puso en humillación ante el Señor. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Reconocer que sucediendo el milagro es Dios quien lo hizo, no nosotros. Así no pensaremos: ¿qué haría Dios sin mí? Haría muchas cosas mejores. No hablo de ustedes, hablo de mí. Amados hermanos, voy a parar ahí, pero yo les comparto un testimonio. Llegué yo a una iglesia local en la Ciudad de México cuando empezaba mi caminar cristiano. Hace 36 años llegué yo a una iglesia local. Me invitaron a estar ahí. Yo era miembro de una iglesia pentecostés, pero me invitaron a estar en esa iglesia local. Se sube el pastor y dice:
bueno, estamos viendo delante del Señor cuál será la enseñanza de hoy, porque fulano trae esta enseñanza y esta otra, y también podemos pensar en esta. Cuando escuché todo eso dije, cuánta abundancia de pan hay en esta iglesia, en aquella, pues, cuánta abundancia de pan. Bueno, pues aquí también Dios nos da abundancia de pan. Dios quiere que lo aprovechemos. Amados hermanos, ¿no conocen el don que Dios les ha dado? Pídanle a Dios revelación. O vengan un viernes. ¿Por qué un viernes? Porque hemos empezado a tener vigilias de oración, no todos los viernes, no todos. Y éramos una vigilia de oración un viernes de marzo, y el viernes pasado fue vigilia de oración aquí. Y en ese momento podemos orar con total libertad y ver el don. No solo ver el don, no solo discernir cuál don tienes, sino ponerlo en práctica. ¿Verdad? ¿No conoces el don? Ora a Dios. Ven el viernes. ¿Ya conoces el don? Muévete en él. Pídele a Dios sabiduría para hacerlo con sabiduría. Y ya que lo estás ejerciendo, envuélvelo en una envoltura de amor. Que el celofán y el moño sean amor. Que con amor hables al enfermo, que con amor hables al que está oprimido de demonios, que con amor hables al que necesita ciencia o sabiduría. Con amor, con amor. Incluso el día que te toque orar por un muerto, para que Dios lo levante, hazlo con amor. Hazlo con amor. Háblale al muerto con amor. Ya después dile, levántate, todavía te falta mucho trecho por caminar aquí en esta tierra. Dios les bendiga abundantemente, amados hermanos.